Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Estamos listos para conversar con un senador que representa a una zona muy importante en el norte de nuestro país. Les invito a ver los datos fundamentales que lo configuran como parlamentario, fue diputado en 3 ocasiones, senador de la República, en fin, veamos. No voy a descansar como senador de Atacama hasta que se cumpla con los compromisos que la Presidenta de la República, que los ministros, que los subsecretarios hicieron en el momento de la catástrofe. Ya estamos de vuelta para conversar con el senador Baldo Procuriza. Muchos le dicen Baldo Procurica, ¿o no? Sí, la verdad, Sergio, es que durante todo el tiempo de colegio y todo, a uno le dicen, tengo un apellido raro y entonces me dicen de cualquier manera ya no me molesto por eso, por el revés, porque la verdad es que es Procuriza, pero me dicen Procurica. ¿Y de qué origen es este apellido? Es de origen croata. Croata. ¿Su familia llegó de Croacia, su abuelo? Mi papá y mi mamá. Su papá y su mamá. ¿Y llegaron a la región de Atacama o acá? Antofagasta. Antofagasta, más al norte todavía. Ya. ¿Y la identidad suya con la zona de Atacama, cómo se produce? Porque usted desembarcó en esa zona y se quedó, al parecer, para siempre como parlamentario, ¿no? No, yo nací en Vallenar. ¿Ya? Y bueno, me crié en Vallenar, estudié en Vallenar y después estudié en la Universidad de Santiago, pero todo mi arraigo, por supuesto, es con mi región de Atacama. Tengo mi familia ahí, tengo mi gente y por lo tanto ese es mi vínculo desde siempre. No sería parlamentario por otra región. Yo he criticado mucho eso de los parlamentarios mochileros y a mí me parece que en la región de Atacama no hemos tenido buena experiencia con ese tema, ¿no? Ahora, la región de Atacama se ha hecho conocida en los últimos años, ¿no?, por verdaderos desastres. Está el caso de los mineros, de los 33, está también los aluviones y todo eso, pero en la región de Atacama es mucho más que eso. Por supuesto, yo creo que, Sergio, que el tema de los mineros, que parte como un desastre, es una de las cosas que hace sentir orgulloso de ser chileno y de pertenecer a una región, no solo por la valentía de estos 33 mineros, sino que por la gestión de un gobierno como el del presidente Piñera y en esa época la gente que ayudó y el país entero se unió a un tema que fue conocido en el mundo entero. Y cuando uno dice que es chileno en Inglaterra, le dicen, lo de los mineros. O sea, nos vinculan a esas cosas que siento que terminaron bien y que terminaron bien no solo para los que estaban atrapados, sino que para el orgullo de Chile, que es un país minero, el haber podido rescatarlo. Ahora después hemos tenido, como tú bien dices, todo lo que ha sido el aluvión, que es una de las catástrofes más grandes que ha tenido la región en toda su historia, al menos por lo menos la historia que me ha tocado vivir a mí. Y eso creo que ha sido una herida tremenda que todavía está abierta y que hay mucho todavía que conversar respecto de ella, ¿no? Ahora, esto que ocurrió en marzo de 2015, sin duda que fue de un tremendo impacto para la población, pero al mismo tiempo todo el país se sensibilizó a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que habría que hacer hoy día, digamos, no para avanzar hacia el futuro, sino que para llegar al punto en que se encontraba la región antes y de ahí partir, digamos, pensando en un futuro más promisorio, a pesar de que hoy día hay una crisis en la minería también? Bueno, Sergio, yo creo que los discursos que algunas autoridades han hecho, especialmente la Presidenta de la República, ministros que nos han visitado con motivo de esta catástrofe, a mí me gustaría que se cumplieran. Bastaría eso para que nosotros tuviéramos un cambio profundo. Ellos han hablado de rediseñar las ciudades, porque nosotros tenemos ciudades que quedaron francamente chatas, destruidas, divididas en dos, como el caso de Chañaral, arrasadas como Diego Almagro y como El Salado,
y lo mismo Tierra Amarilla y Alto el Carmen. En Copiapó se metió el río, las quebradas en el medio de la ciudad, ¿no? Pero creo que esa es la parte que más se ha recuperado. Sin embargo, uno ve que entre ese discurso que ofrecía 1.500 millones de dólares en el origen, cuando la presidenta fue a la región, dijo, mire, aquí nosotros hemos hecho el cálculo que esto va a costar 1.500 millones de dólares al fisco. Así que vamos a mandar un proyecto de ley para poder sacar 500 millones en la reservada del cobre, que está tan de moda ahora, y los otros los vamos a poner en la ley de presupuesto. Y después el 21 de mayo, de nuevo la presidenta dijo, vamos a destinar a la región de Atacama para enfrentar esta catástrofe 1.500 millones de dólares. Y en junio, cuando el gobierno hizo una propuesta para enfrentar la crisis, resulta que eran 506 millones, no eran 1.500, y nadie dio una explicación. Y ninguna autoridad de la región de Atacama dijo, oye, pero ¿cómo se nos desaparecieron 1.000 millones? Entonces, esto, Sergio, ha producido un tema más allá de las cifras y de lo absurdo que es, ha producido un efecto muy dañino en la gente que perdió sus casas, que perdió sus enseres, que perdió a su gente, que me hace recordar el discurso que tuvo hace un mes atrás la hija de un conocido ex core de la región, Julio Palma Vergara. La hija de él, que es periodista, en la misa, porque Julio falleció ahora hace un mes, fue la última víctima, dijo el sacerdote en la misa, esta es la última víctima del aluvión del 2015. Y ella dijo, nos sentimos abandonados por el Estado de Chile y por el gobierno. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Ahora, usted es senador por la región y la senadora Isabel Allende es su compañera de región, a pesar de que ella es de gobierno y usted es de oposición. ¿Nunca pidieron explicación de por qué faltan 1.000 millones de dólares para los 1.500 prometidos? A ver, yo no, una vez, de hecho, Carlos Montes, que es un senador brillante del gobierno, me puso a mí el senador Atacama, porque cada vez que en la ley de presupuesto aparecía estos temas, yo planteaba la realidad de Atacama, pero nunca se me dio una respuesta. Nunca se me dijo, mire, nos equivocamos. Alguien me dijo en alguna oportunidad así, verbalmente, esa fue una cifra preliminar, pero eso no es cierto, Sergio, porque la presidenta ofreció eso en el minuto, in situ, y después lo hizo un mes después, el 21 de mayo, entonces no calza esa respuesta. Aquí, derechamente, hay una actitud que yo creo que es muy complicada y que la sufrimos a diario en las regiones, y es que el gobierno tiene una actitud, cuando hace un mes atrás se inundó Providencia, entonces el gobierno corrió con el ministro de Obras Públicas a decir, esto hay que indemnizar a los comerciantes, hay que indemnizar a las personas, la empresa A, B o C tiene que pagar esto, cosa que no ocurrió en la región de Atacama. Tuvimos muchos ministros, pero en la práctica, hoy día, a un año y un mes y medio, todavía en la región de Atacama no se construye ni una casa definitiva, solamente hay casas progresivas o casas de emergencia y la gente está viviendo a más de un año de ocurridos los hechos todavía con baños químicos, todavía sin soluciones, y eso es porque el recorte que le hizo Santiago a la región de Atacama nos dejó abandonados. Senador, ¿se pudo evitar esa tragedia? Yo creo que no. Yo creo que se pudo haber evitado algunos efectos de la tragedia, porque voy a explicar después lo que a mí me parece que debiera ser la Oficina Nacional de Emergencia o quien la reemplace, qué es lo que debiera hacer en Chile. Pero ¿por qué digo esto? Yo durante mucho tiempo, y como a los periodistas les gusta ser punzantes y tener una respuesta dura contra el gobierno, yo durante por lo menos 30 días de ocurridos los hechos nunca culpé al gobierno ni hice críticas de lo que había ocurrido, porque yo creo que sin duda esta fue la crisis, el fenómeno natural. Desde que yo tengo conocimiento de mi vida, los 57 años de haber vivido en Atacama, nunca había visto lo que ocurrió en mi región, nunca. O sea, podría ocurrir de nuevo. Yo creo que puede ocurrir de nuevo, pero si ocurriera de nuevo, Sergio, la mitad, no esto, porque esto fue una cosa horrorosa, cuando uno ve cómo bajó el río Salado y uno ve
de punta a punta, la quebrada del río Salado, llena de agua, llena de piedras, llena de durmientes de ferrocarril, llena de neumáticos, camiones flotando, containers de 12 metros flotando. Yo vi pasar containers al frente de la Intendencia de Copiapó. Yo estaba ahí porque el intendente me llamó cuando iba a ir la presidenta, pasar por el centro de Copiapó un container. O sea, esto fue una situación muy grave y por eso que yo creo que desde el punto de vista yo nunca había visto esto, ¿no? Esto fue una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista de su magnitud y también desde el punto de vista o sea, se podía prever que venía una cantidad de agua importante, pero no esta cantidad. Yo, por eso que durante mucho tiempo fui muy cauto en las críticas, a pesar de ser parlamentario de oposición, con esta situación. Sin embargo, creo que si uno compara el efecto, los daños producidos en la región de Atacama versus la reacción de parte del gobierno con la gente que perdió sus casas, que perdió sus enseres, que perdió sus vehículos, que perdió a sus seres queridos, que quizás es lo más importante, yo creo que la reacción del gobierno fue lenta, fue desordenada y además de eso fue de una ineficiencia total. Aquí se le dio beneficio a gente que no había perdido nada y aún hasta el día de hoy no le pagan o no le ayudan a gente que lo perdió todo. Incluso aquellos que pusieron sus máquinas, pusieron sus vehículos, como el sindicato de transportistas de Chañaral, gente modesta que tiene un camión antiguo, ¿no? Todavía no se le pagan las facturas de hace un año atrás. Ahora, usted hizo alusión con respecto a lo que ocurrió en Providencia con el río Mapocho, donde hay una responsabilidad que se ha adjudicado a la empresa Costanera Norte con SACIR, que es la que realiza los trabajos por el desvío del río Mapocho, causando estragos a muchos comercios también pequeños que lo han perdido prácticamente todo, los subterráneos tienen bodegas, archivos y todo eso. Ahí no funcionó, según las críticas que yo he escuchado, la responsabilidad social empresarial. La pregunta es si en Atacama la minería tiene alguna responsabilidad, digamos, en cuanto a los depósitos de desechos mineros, de tierra, y que eso de alguna manera también significó que se hubiera arrastrado por el aluvión y hubiera incrementado aún el tamaño de la tragedia que se vivió, ¿o no, dice usted? Dos cosas, Sergio. Primero, yo voy a pedir una entrevista con el ministro de Obras Públicas por lo que tú me preguntas, porque en el caso de Chañaral, sí, a mi juicio, hay un antecedente grave que un periodista de Chañaral denunció en la prensa, y es que en Chañaral se estaba por entregar la obra de la carretera 5 Norte que pasa por Chañaral. No sé, tú conoces Chañaral, así sí, que sabes que ahí hay un talud grande por donde pasaba antes, porque ahora eso desapareció, donde pasaba la carretera 5 Norte. Bueno, este periodista tiene una foto de el lugar por donde supuestamente debían evacuar las aguas lluvias o eventualmente la bajada del río Salado, que está tapada, está tapiada, de un día antes de ocurrir los hechos. Y él sostiene, Pedro Serassi, que la inundación que tuvo el centro de Chañaral fue motivo de que al bajar el agua del río Salado chocó contra este talud y se devolvió, como no pudo evacuar al mar, se devolvió al centro. Y yo creo que esa es una tesis que tiene fundamento. Y por eso quiero saber si Obras Públicas ha hecho una investigación y así como obligó a las empresas privadas a resarcir a los comerciantes y a las personas que viven en Providencia, ¿por qué no lo ha hecho con esta empresa? Porque ahí hay antecedentes. Y en segundo lugar, yo al revés de lo que tú planteas, le pedí un informe a la ministra de Minería, ocurridos los hechos, porque muchas personas me llamaron para decirme, oiga, tengan cuidado con los depósitos de relave, porque incluso alguna gente que causó mucho daño porque asustó a las personas, llamaba o decía por la radio que tal o cual tranque de relave se había venido abajo. Yo lo escuché, lo vi. De hecho, el ministro me pidió antecedentes esa misma noche respecto del tranque Lautaro, que es el tranque que queda al interior de Copiapó,
si yo tenía información y yo lo comuniqué con la gente de la Junta de Vigilancia y él viajó en un helicóptero a ese lugar para ver si era cierto que el tranque Lautaro se podía venir abajo o que algún tranque relave. La información que me dio la ministra de Minería, y no tengo por qué no creerle, ella es una persona seria, es que ningún tranque relave tuvo problemas en este tema. Pero por el contrario, fueron las empresas mineras y los privados, junto con la gente de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, los que hicieron un trabajo francamente de primera línea en todo lo que fue sacar el barro. Las empresas mineras arreglaron parte muy importante de los caminos, de los accesos, y rescataron a muchas personas, porque aquí uno puede tener simpatía o no de las cosas, pero los hechos son los hechos. Y por ejemplo, hay una empresa minera, que el helicóptero de esa empresa minera, que por una coincidencia estaba en Alto del Carmen, rescató 214 personas que podían haber perdido la vida. Muchos de ellos eran personas que estaban aisladas, que eran dependientes de asistencia en el hospital y de otras cosas, y que pudieron hacerlo. Y lo mismo ocurrió en la provincia de Copiapó y en la provincia de Chañaral, en donde, por ejemplo, en las máquinas de una empresaria minera que es Zulema Soto, en Diego Almagro, se rescató a mucha gente que pudo haber perdido la vida, ¿no? Entonces yo al revés, creo que las empresas mineras, muchas, las grandes, las medianas, todos en sus condiciones, arreglaron muchas de las cosas. De hecho, el vicepresidente del ENAMI nos dijo hace una semana atrás en la Comisión de Minería a la que yo pertenezco, que las empresas mineras junto con el ENAMI arreglaron 440 kilómetros de caminos mineros, por su cuenta. Senador Baldo Procuriza, vamos a hacer una pausa y lo voy a dejar con una pregunta. ¿Cuánto cuesta el kilo de tomate en Atacama, el kilo de pan, una lechuga? El costo de la vida es una preocupación de los habitantes de la región. Volvemos con usted y el senador dentro de un momento aquí en el canal del Senado de la República. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado con el senador Baldo Procuriza de la región de Atacama. Senador, yo le hacía una pregunta que puede considerarse como capciosa, si se sabe los precios de los tomates, del pan, de la lechuga. Una lechuga, por ejemplo, no vale lo mismo en la región de Atacama que en la región de Aysén, por ejemplo, o en Arica o en Santiago. Pero ¿qué pasa con el costo de la vida? Pensando que Santiago de Chile ha sido caracterizado como una de las zonas más caras del país. Acá de los 17,5 millones de habitantes vivimos unos 7 millones de almas. ¿Cómo el costo de la vida en la región de Atacama? Yo, Sergio, creo que el INE hizo un estudio hace poco que supuestamente era con la finalidad de ver si se pagaba o no un bono extraordinario en la región, producto de que nosotros hemos sostenido que con motivo del auge de la minería, al igual como en Antofagasta, los precios de los arriendos, los precios el costo de la vida es más alto en Atacama que en Santiago. En Antofagasta yo sé, por ejemplo, que una pieza con derecho a un baño compartido en un sector más o menos relativamente marginal cuesta 300.000 pesos. Y en Copiapó cuesta 200.000 pesos. Entonces yo digo, sinceramente, a pesar de la crisis que está viviendo la minería, los precios de los arriendos no han bajado mucho. Han bajado otras cosas, pero cuando el INE hizo ese estudio, yo con el equipo de trabajo, a quienes quiero agradecer este esfuerzo, nosotros fuimos a los supermercados de La Florida, a los supermercados de Providencia, y comparamos los precios con Atacama. Y la verdad, los precios son muy similares. Incluso tengo un recorte del Mercurio, en donde hace 3 años atrás, el Mercurio decía que el valor de las propiedades en las 2 comunas que más habían subido en Chile eran en Vitacura y en Vallenar, hace 3 años atrás. Pero eso no es un invento nuestro, esa es la realidad. Y no es cierto que Santiago sea más caro que Copiapó. Tiene cifras muy similares, Vallenar, Copiapó, los supermercados tienen cifras muy similares. Lo que pasa es que aquí, a mi juicio, y yo en esto quiero ser serio, no solamente en este gobierno, yo creo que el INE, de una vez por todas, Sergio, tiene que ser un organismo independiente al estilo del Banco Central. Porque si no, la gente tiene dudas. Fíjate que no puede ser que en mi región haya subido
de un año al otro 97,6% el nivel de cesantía. O sea, no puede ser. O sea, esto es algo que no calza, que no funciona, porque el INE, yo creo que hoy día y ayer no está haciendo bien la pega, ¿no? Ahora, ahí tenemos dos aspectos que usted menciona con respecto a la desocupación y también el nivel de ingreso. Por ejemplo, en relación con otras regiones del país, la gente gana mucha plata, poca plata, más o menos lo mismo, y los niveles de desocupación me imagino que se incrementaron ahora de acuerdo con las cifras del INE, ¿no? Bueno, Atacama, después de haber sido la locomotora del desarrollo y del progreso del país, porque se iba gente de todas partes de Chile a trabajar. Usted dice locomotora porque ahí existió, creo, el primer ferrocarril que existió en Chile, ¿no? También. Pero no solo por eso, sino que nuestra región, en un solo proyecto minero habían 17.000 personas trabajando. El aeropuerto tenía 12, 15 vuelos diarios, ahora hay 4. O sea, claro, si medimos ahora, por supuesto que vamos a tener una diferencia tremenda. Y ahora aparece en el INE cosas que yo creo veníamos denunciando hace mucho tiempo, que aumentó la cesantía en forma muy importante, 9,6%. Yo creo que es más. Pero la verdad es que nosotros tuvimos un golpe muy fuerte por el precio del cobre, eso no lo maneja el gobierno, ¿no? Pero a los gobiernos les toca vivir su realidad, entonces cada uno tiene que cargar con sus vicios y con sus virtudes. Pero además de eso, quiero decirte que nosotros teníamos 30.000 millones de dólares de inversiones mineras, agrícolas, agroindustriales, y que todo eso, Sergio, que no tiene que ver con el precio internacional del libre cobre, está paralizado por oposición de las comunidades, judicializado, oposición de comunidades indígenas y otras cosas más. O sea, si nosotros tuviéramos un proyecto minero, por ejemplo, en la provincia de Huasco, el proyecto El Morro, que está paralizado por la oposición de una comunidad indígena, 3.400 millones de dólares, tendríamos 5.000 puestos de trabajo. Pero no tenemos nada. En este minuto no hay ni un proyecto funcionando. ¿Y usted justifica la paralización por la oposición de las comunidades indígenas o no? Yo creo que hay casos en que las comunidades indígenas han sido atropelladas, abusadas, como ocurre en algunas oportunidades, y otras en que hay un grupo de abogados que recorre comunidades y les dice, miren, opongámonos a esto y cobramos. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas partes. Han terminado dañando la posibilidad de que haya un desarrollo para todos, porque la provincia de Huasco en este minuto no tiene ninguna alternativa producto de que ningún proyecto funcionó. Y aquí hay que sumar además la responsabilidad de algunas de las empresas que también lo hicieron mal y que yo creo que no hicieron la pega y producto de eso generaron estos espacios, ¿no? Ahora, cuando usted habla de la situación de la minería, por los datos que se conocen, esto va a ser un invierno largo que vamos a tener con los precios deprimidos del cobre. Entonces uno piensa, bueno, la gente que fue a la región de Atacama, que no sabemos cuánto es, por lo menos yo conozco el dato, regresará a sus lugares de origen, habrá que hacer una reconversión también que permita que esas personas que hoy día están desocupadas, ese 9,6% que dice usted, tenga un puesto de trabajo y que pueda sostener a su familia. Sergio, yo creo que esto es más grave que de lo que tú planteas, porque nosotros no solo se han ido personas que llegaron buscando alternativas a la región. Yo creo que hay mucha gente que es de la región que abandonó la región. Eso no se ha medido, pero yo converso con cuál es la medición, el termómetro que tengo yo. La gente me cuenta que en los colegios hay mucha gente que ya no va al colegio. ¿Por qué? Porque se fue a Serena, se fue a Antofagasta, se fue a otro lado. La región de Atacama ha tenido un golpe muy duro, pero muy duro, con la situación que estamos viviendo antes de la baja del precio de la libra de cobre, porque creo que el aluvión nos dio un golpe muy duro y porque la gente se fue a buscar alternativas a otro lado frente a la inacción de las autoridades de poder resolver este tema pronto, ¿no? Mucha gente que perdió su casa se fue a otro lado porque se fue donde familiares, se fue a donde pudieran recibirlos para poder rehacer su vida, y eso yo creo que es muy doloroso y muy grave con mi región. Ahora, en la zona norte de Chile siempre ha habido una preocupación que es bien importante, que dice relación con la desertificación. Y la región de Atacama está en medio del desierto, ahí donde muchos van a turistear, ¿no es cierto?, en la época del desierto florido. Incluido usted. También.
Bueno, pero ¿qué ocurre, digamos, con este fenómeno de la desertificación que muchas veces se ha llegado a decir que incluso está a las puertas de Santiago? ¿Usted ve que en la zona existe algún plan que permita una reforestación que cambie el cuadro que tenemos en este momento, que me imagino que es de mucha preocupación para los habitantes de la zona? Sergio, yo no veo que eso sea una preocupación de las autoridades de hoy. Donde sí estamos dando un paso importante en la desertificación del fondo del mar. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque lo que ocurre con la situación que estamos viviendo hoy día en Atacama y en buena parte del norte del país es que se están extrayendo una cantidad importantísima de toneladas de algas que no se toman solamente las que bota a la mar, sino que las que están sacando casi hasta 30 metros de profundidad con chuzos, ¿no? O sea, se está desertificando el fondo de mar y eso trae una serie de elementos que son muy complejos y muy duros con los crustáceos, los mariscos y los peces que se crean en las rocas, producto de que no tienen dónde poner sus larvas, dónde poner su reproducción. En segundo lugar, porque hay muy pocos que están plantando algas y esto significa que no hay, a diferencia de otros países del mundo que exportan algas, ellos exportan el 95% de algas de criadero, de algas que han sido plantadas y nosotros al revés, exportamos el 95% de las algas que son extraídas desde la naturaleza. ¿Por qué te planteo este tema? Porque yo creo que vamos a lograr revertir un proceso que es complejo desde el punto de vista medioambiental, no solo por lo que te planteé, sino también por las marejadas y por los tsunamis, sino porque además las algas producen parte importante de los nutrientes para las especies. Y entonces estamos frente a un cambio radical por un proyecto que yo presenté tiempo atrás, que consiste en hacer un decreto de ley 701, pero de fondo de mar. ¿Qué significa esto? Que a los pescadores artesanales que tienen áreas de manejo se les pueda bonificar por plantar las algas. Esto yo creo que va a producir un cambio radical porque vamos a transformar a los pescadores que hoy día son solo extractores de las algas en verdaderos granjeros que puedan hacer un círculo virtuoso para que puedan alimentar posteriormente con hojas frescas a los abalones, que son el reemplazo que está habiendo hoy día de la industria ostionera, que está quebrada producto de la competencia con Perú. Ahora, todas estas situaciones que son críticas, ¿no? Se inscriben también dentro de un contexto más global de país. Hemos tenido, bueno, yo tengo memoria del terremoto del 60, primero en Concepción el 21 de mayo, después el 22 de mayo en Valdivia, que es el terremoto más grande registrado de la historia. De la historia. Y así los capítulos, el terremoto del 85, la aluvión de la región de Atacama, los desastres de Antofagasta, en fin, la lista es interminable. ¿Usted ve la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior que se haya puesto a tono, digamos, con esos desafíos que hoy día tenemos? Yo lamentablemente, Sergio, creo que no. Y creo que, como tú has mencionado, una lista larga y que no termina, porque en cualquier minuto en Chile puede haber una catástrofe de este tipo. Yo creo que Chile es, sin lugar a dudas, uno de los países del mundo en donde ocurren más catástrofes naturales. De hecho, cosa de mirar, en este último tiempo han habido varias de ellas. Y sin embargo, Chile tiene una organización de papel, que es la ONEMI. La ONEMI no tiene recursos propios, tiene muy pocos recursos propios. Los que tiene, yo creo que son muy escasos y además de eso están mal distribuidos. La mayoría de los funcionarios de la ONEMI están en Santiago, en una oficina, que ha hecho mejorías. Y yo no quiero ser injusto con el actual director y con los funcionarios de la ONEMI, porque dentro de sus condiciones, dentro de los medios y de los recursos que tienen, hacen parte de estos temas. Por ejemplo, creo que hicieron una mejoría notable en el anuncio o en las emergencias de los tsunamis, cuando en los teléfonos celulares, incluso en lugares donde no hay cobertura celular, apareció el alerta con motivo del terremoto que hubo en la cuarta región. A mí me tocaba estar en la orilla de costa en ese minuto
Y eso yo creo que es un adelanto, un tema tecnológico, pero que por lo menos puede salvar la vida de las personas. Sin embargo, quiero decirte que al gobierno le importa tan poco la ONEMI que en la ley de presupuestos del año pasado le rebajó los recursos a la ONEMI. No, me dijeron, no, es que mira, había unos programas que se terminaron. Pero por favor, si la ONEMI tiene en algunas regiones 2 o 3 funcionarios, no tiene más. Y además o sea, de son eso, como para atender el teléfono. claro, para atender el teléfono y unas pocas cosas más, pero yo creo que un país como el nuestro, que tiene estas condiciones, francamente, la ONEMI debiera ser una institución con una gran musculatura, con eficiencia, con tecnología de primer lugar y con recursos. Fíjate que el gobierno envió un proyecto para reemplazar a la ONEMI por una organización distinta. Vamos a cambiar la situación actual de la ONEMI. La verdad, el proyecto no cambia en nada. No hay más recursos excepto para contratar a algunas personas más. En el resto, no hay más recursos. Se insiste, Sergio, en un sistema de financiamiento que yo le he puesto el financiamiento del rebote. Como fui basquetbolista en alguna época, uno hace algunos gestos así por el rebote. Insisten en esto. ¿En qué? En que le dicen a los ministerios, le dicen a las Fuerzas Armadas, le dicen a los bomberos, gasten y nosotros les devolvemos los recursos. ¿Sabes cuánto se demora el Estado de Chile en devolverle los recursos a las instituciones? 6 meses, 7 meses, 1 año. Hoy día hay gente de Chañaral, de Copiapó, a los que todavía no le pagan la factura de maquinaria, de camiones, de servicios que se prestaron por esto. Entonces no corresponde. Si queremos realmente cambiar, no podemos seguir con esa situación que consiste en una política de financiamiento que está mal diseñada y que no funciona. Y en segundo lugar, y esto es quizás el tema más grave que tiene la situación de las catástrofes en Chile, es que en esta ley, que yo le he hecho estas 3 críticas, y por eso que en la Comisión de Defensa del Senado, por la que pasó, pedimos que pasara, todos los miembros votamos en contra, con una excepción de una abstención, pero por un tema de lealtad política, votamos en contra porque creemos que no podemos engañar a la comunidad chilena, a las comunas de Chile que van a sufrir sin duda tsunamis, temblores, terremotos, aluviones y otras cosas más. No podemos engañarlas porque con esta ley no vamos a resolver ese problema. Que es el siguiente. Sí. Hoy día, a 1 año y 1 mes de ocurrido el hecho en Copiapó, del aluvión, todavía no están hechos los estudios para los lugares donde se pueden inundar o no. Entonces yo digo sinceramente, en tiempos normales, si tú mañana quieres construir una casa, quieres construir un local comercial, tú te tienes que ajustar a la burocracia nacional, el permiso de construcción, esto, lo otro. Pero cuando tenemos una catástrofe, Sergio, cuando tenemos una inundación, un terremoto, el Estado tiene que movilizarse y los estudios de inundación, los estudios de tsunami, los estudios tienen que hacerse rápido, porque si no condenamos a la gente, por ejemplo, de Chañaral, de Diego Almagro, de todo. Fíjate que no pueden reconstruir su casa, aunque lo hagan con recursos propios. Bueno, que hablar de pasarle recursos del Estado, porque le dicen, nosotros no le vamos a ayudar porque usted está en zona roja. ¿Y qué determinó que esté en zona roja? No, un estudio preliminar del Servio. Pero ¿y cuándo sale el estudio definitivo? No, es que nos vamos a demorar 2 años. No. Yo creo que eso es un abuso que no se puede mantener, y nosotros en esa ley que reemplazó la ONEMI, nosotros hicimos indicaciones que son inadmisibles porque significan gasto fiscal. Debiera ponerse el Estado los recursos necesarios para contratar con privados, contratar con entes distintos para que esos estudios se hagan con rapidez, porque si no se condena a la gente a no poder mejorar su calidad de vida. Senador, usted lo ha mencionado, es miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. Y hoy día estamos en una situación muy compleja porque, bueno, desconfianza en los partidos políticos, en las instituciones, el Congreso, el gobierno, en fin. Nadie se escapa. En el mundo empresarial, pero también están las Fuerzas Armadas y en el caso del Ejército, por ejemplo, se ha conocido el denominado caso Milico Gate. Un cabo de Ejército se gastó 2.500 millones de pesos en un casino. Después hay otro también de un presupuesto
en donde la Armada paga como 3 o 4 veces lo que cuesta, digamos, un tipo de pertrecho. Toda esa situación produce más desconfianza en la ciudadanía. Y le pregunto a usted como senador, miembro de la Comisión de Defensa, ¿cuál es el nivel de la preocupación que existe? Porque usted encabeza esa comisión. Bueno, yo creo que los hechos que se han denunciado en este último tiempo son súper graves, ¿no? Y sobre todo porque, como tú muy bien dices, no hay institución que haya quedado en pie. Aquí hoy día aparecen hechos que son no solo desde el punto de vista de los montos, sino que porque en general la gente tiene, y yo tengo la convicción de que estas instituciones son instituciones serias. En donde el general Fuentealba logró acumular 3.000 millones de pesos con un sueldo mensual de 4 millones, por ejemplo. Eso también lo hemos conocido. Bueno, ese es un hecho que se ha denunciado, que entiendo se está investigando en la Cámara de Diputados y que hay incluso un fiscal que hace 2 años está investigando esta situación, y yo creo que en estos casos tiene que haber transparencia total. Aquí lo que tenemos que pedirle a las instituciones es que cooperen con la Fiscalía y con la Cámara de Diputados para poder determinar cómo y por qué ocurrieron estos hechos. En el caso denominado Milico Gate, yo creo que se violó como 10 controles, se falsificaron las firmas, se llevó a cabo una cantidad de más de 6.000 millones de pesos que se desaparecieron por distintas vías, en empresas truchas que no prestaban los servicios, pero que iban a dar a otros objetivos. Yo creo que estas instituciones tenemos que cuidarlas. Ojalá que todos los que aparecen involucrados puedan cooperar y que, por supuesto, quienes terminen siendo los responsables sean castigados, porque creo que eso es lo que la opinión pública espera. Senador, llegamos al final de esta conversación, pero aquí tenemos un sistema en que usted tiene 60 segundos, 1 minuto de libre disposición para alguna idea, un pensamiento, una crítica o un elogio, lo que usted quiera. A partir de ahora, ya. Bueno, yo lo que quiero hacer en estos 60 segundos es celebrar, por un lado, que haya terminado o se haya suspendido el paro, que lo que pretenden los funcionarios públicos es obtener un nuevo trato para Atacama, no solamente el bono Atacama. Y quiero pedirle a las autoridades de gobierno que este no sea el acuerdo que se celebre con los funcionarios de Atacama, no sea una especie de bono de retiro o un bono de fin de conflicto, porque en Atacama hay muchas cosas que resolver y hay muchas cosas pendientes. La salud, la educación, la seguridad ciudadana, la calidad de vida de la gente de Atacama está pendiente, y yo creo que el gobierno, después de lo que ocurrió con el aluvión, nos ha abandonado, y eso, por supuesto, nos duele a todos. Senador, muchas gracias por conversar con el canal del Senado. Y bueno, y este año ameritará otro diálogo, porque siempre hay problemas que buscan la opinión de parlamentarios como usted, que forma parte también de 4 o 5 comisiones. Casi todos los senadores están en 4 o 5 comisiones, ¿eh? Así es. Gracias, muchas senador. gracias a usted. Y a usted también, que sigue esta conversación en el canal del Senado de la República. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.